Voy a hablar de 3 proyectos. Uno es el quizás el más conocido, porque lleva más tiempo, lleva 20 años, que es Flexbrick, los tejidos cerámicos Flexbrick. Luego hablaré de unos sates cerámicos y luego, por último, de unos balcones industrializados. A ver, la patente Flexbrick, de hecho, empieza en 2007-2008, empezó la patente nacional, la patente española, luego se fue a la patente europea, internacional, del 2010, pero han habido hasta 6 patentes diferentes mejorando lo que ha sido el tejido cerámico. En todas me he visto involucrado porque la empresa con la que hemos trabajado pues, ha confiado mucho en la habilidad de este arquitecto para poder seguir encontrando nuevas ideas y especialmente de cómo proteger un producto o un sistema de cara a que no vengan otras empresas y puedan copiarlo con mucha facilidad. Tengo que decir que mucha gente nos decía, uy, esto es lo copiarán enseguida. Y tengo que decir que en 20 años, llevamos viendo 15, 20 años que llevamos desde la primera patente, todavía no ha salido nada al mercado que lo haya podido copiar. He visto proyectos parecidos. Por ejemplo, Kengo Kuma tiene algún proyecto en Tokio. Creo que en Colombia también he visto algunos proyectos que hacen tejidos cerámicos, pero ninguno utiliza la patente, no puede utilizarla porque está bien protegida. Así que quiero animaros un poco, espero que después de esta charla os anime a que una buena parte de vuestra labor no solamente es como diseñadores, sino también puede ser como inventores. ¿Cómo empieza la aventura del tejido cerámico Flexbrick? Pues con un viaje a Uruguay. Y especialmente a ver a uno de mis héroes en aquellos momentos, que era el ingeniero Eladio Dieste. Curiosamente no arquitecto, pero me interesó muchísimo su manera para trabajar bóvedas cerámicas en doble curvatura. Si no conocéis la obra de Dieste, os la aconsejo, es realmente fascinante. Básicamente lo que él inventa es una manera de unir 2 materiales que se podían haber encontrado de otra manera en la arquitectura, pero que él las coloca de una manera muy especial, que es entre las juntas, entre ladrillos colocados en tabla, colocar barras de acero como si fuera un reticular. Es como un mini reticular en que cada casetón es un ladrillo. De esta manera, este ingeniero podía calcular con cierta facilidad algo que le recordaba mucho a los cálculos que él hacía para el hormigón armado. Imaginaos que es como si fuera un hormigón armado en el que el árido ha crecido tanto que se ha convertido en un ladrillo. Pues básicamente esto es lo que, de manera muy rápida, lo he dicho, pero lo que básicamente Eladio Dieste inventa. Las láminas o las cáscaras de cerámica armada. A mí me interesa muchísimo lo que está haciendo y fui a Montevideo a conocerlo y estuve 1 hora solos con él. No sé, imaginaos vuestro héroe máximo en la arquitectura y que os dé 1 hora para hablar con él, ¿no? Fue algo muy intenso en mi vida y hubo un momento especial de la charla en la que me enseñó este proyecto que veis en la parte inferior, que es una estación de servicio en la población de Salto, y me comentó que, ya veis que el proyecto es bastante singular, ¿no? Es una especie como de sección de ala de gaviota, con doble voladizo, doble ménsula, solamente desde un punto central, o sea, es un proyecto complicado. Y no está hecho con hormigón armado, está hecho con cerámica armada. Recuerdo que le pregunté cómo se había hecho, cómo se había ejecutado, pero lo que me sorprendió fue cuando al final me dice, pues al final esta estación de servicio, por lo que sea, quebró y la localidad de Salto le dio mucha pena tener que derribar esta cubierta y lo que hicieron fue llevar un camión, cortaron por el capitel de la columna metálica la cubierta, la colocaron en el camión, se la llevaron fuera del centro del pueblo y la colocaron en otro lugar. Sin él saberlo, me estaba diciendo que estos elementos podían prefabricarse. Es decir, se podían montar en un sitio y trasladar a otro. Y ahí fue cuando se me encendió la bombilla de pensar, podríamos hacer lo que hace Dieste, pero de una manera industrializada. Esta es la palabra que realmente se me quedó en la cabeza. ¿Por qué digo industrializado? Porque al final es lo que hace avanzar los sistemas constructivos. Depender cada vez menos de la mano de obra, depender cada vez menos de la habilidad de un operario y cada vez habituarse a trabajar más con los talleres, con las industrias,
lugares que están mejor capacitados que en una obra para realizar tareas cada vez más complejas. Y coincidió con que cayó en mis manos en aquella época un catálogo como el que estáis viendo aquí ahora, en el que unos señores del mundo del plástico habían inventado un techo clavado a un techo cerámico, a una bóveda cerámica, pero hecho con un material plástico. Se colocaba como si fuera un pladur, ¿no? De hecho es como algo muy parecido. Se colocan unas guías en forma de curva, un elemento de plástico que se dobla, se atornilla, donde veis las juntas se pasa luego un pincelito, remataban y quedaba, incluso imitaban hasta los fallos de la cerámica, cuando la cerámica está quemada, hasta eso eran capaces de imitarlo. Y si uno no sabe de qué va, piensa que tiene un techo abovedado con ladrillos. Y es plástico. Esto es lo que me encendió un poco como el alma, ¿no? Es decir, no puede ser que venga el mundo del plástico y haga una imitación perfecta del mundo de la cerámica. Así que entre lo que yo había visto con Dieste y la rabia que me dio ver esto, el cortocircuito en mi cerebro fue, evidentemente, ¿por qué no hacemos lo que hace el plástico, pero con ladrillos de verdad? Parece evidente. Pues tuvo que venir estas dos ideas y chocar en mi cabeza. Bueno, el salto de la imagen izquierda a la derecha no es evidente, no fue rápido y pasaron muchos años hasta que encontramos la manera, ¿no? Pero tengo que decir que la imagen de la izquierda es una maqueta así de pequeñita. Me costó 2 horas hacerla, igual me costó 6 euros. Compré ladrillos miniatura, los venden en algunas casas de juguetes, venden ladrillos de miniatura. Y tengo que decir que es la maqueta seguramente más amortizable de la historia de la arquitectura, porque con esta maqueta he conseguido hasta 8 o 9 proyectos de arquitectura subvencionados, proyectos de investigación importantísimos, simplemente explicándole a la gente, no, es que esto está así, es plano, y luego se puede abovedar, es flexible. Es decir, no tengo que colocar los ladrillos uno a uno, sino que los puedo colocar en tiras, en sábanas muy amplias, y además es flexible, los puedo plegar, los puedo amontonar, apilar fácilmente en un taller y los puedo transportar también muy fácilmente. Pues la verdad es que sí, que costó muy poco y sin embargo explicaba perfectamente la idea. Y cada vez que hemos entregado un proyecto de investigación para pedir una subvención o lo que sea, siempre nos lo han otorgado porque la verdad es que lo han visto como muy claro. Consiste, por supuesto, pues la patente ya es una malla trenzada de unos hilos preondulados, unos alambres preondulados, en los que no hay ni adhesivos ni soldaduras, es simplemente lo que ocurre con los tejidos. Los tejidos no están soldados ni pegados. El trenzado consigue que pasas un hilo entre dos de una manera especial y eso trenza. Bueno, pues ese trenzado especial es el que se utilizó y en los espacios entre trenzado y trenzado, la urdimbre y la trama, se colocaban unos ladrillos con unas ranuras laterales para poder confinarlos dentro de esta malla. Esto, pues, como he dicho, permitía, especialmente al ser flexibles, permitía plegarlos para poder apilarlos en un palet como se suelen apilar los ladrillos. Palets que llegan a las obras de esta manera. Pero que a diferencia de un palet de ladrillos, que hay que colocar luego en la obra uno a uno, en este caso es un sistema industrializado y por tanto cuando llega a la obra se extiende con una grúa y podemos llegar a tener hasta 20 metros de largo por 1 metro de ancho. Y eso pues, puede convertirse en una cortina o puede convertirse en una alfombra. Es un tejido. Además, conté con la fantástica cooperación de la empresa Ecocerámica Piera, que tiene la facultad de crear ladrillos con biogás. Es decir, no utilizan gas natural, utilizan un gas de vertedero. Tienen al lado de la fábrica, tienen un vertedero que, bueno, ya sabéis que los vertederos suelen ser un problema medioambiental importante, porque la putrefacción de la basura que creamos todos, al final eso genera un metano y ese metano tiende a ir a la atmósfera y es terrible, con lo cual lo que hacen es quemarlo, aunque sea con CO2, pero lo queman para que ese metano no vaya a la atmósfera. Bueno, pues la fábrica les dijo, en vez de quemarlo de manera gratuita y aleatoria, ¿por qué no aprovechamos ese biogás, ese metano, y lo llevamos a la fábrica y con ese biogás cocemos los ladrillos? Por tanto, es un sistema que ahora, además, la fábrica les va estupendo porque con el problema que ha habido ahora
recientemente con el mundo del gas, esta empresa no está tan pendiente de las subidas de los precios energéticos, con lo cual les va estupendo. Pero aparte de cocer los ladrillos con biogás, el hecho de tener un sistema en el que solamente hay dos materiales, las mallas de acero y los ladrillos, que además están unidos en seco, permite que cuando acabe la vida útil del edificio se pudiera sacar esas mallas y separar muy fácilmente los ladrillos de las mallas cerámicas, cosa que generalmente a la cerámica no le ocurre. La cerámica siempre suele utilizarse con morteros y que luego es mucho más difícil de poder separarlos del resto de la obra para poder reutilizarlos. En este caso no hay ningún problema. Son dos materiales que se unen en seco, así que en el final de su ciclo de vida se puede separar la malla por un lado y los ladrillos por otro. Las aplicaciones aquí fueron realmente el gran caballo de batalla de las investigaciones que estuvimos trabajando, pero este dibujo más o menos representa hasta dónde puede llegar estos tejidos cerámicos. Se pueden convertir, como Dieste nos enseñó, en bóvedas, incluso en pérgolas catenarias, se pueden convertir en paneles de hormigón. Y voy a explicar 3 aplicaciones rápidas de hasta dónde hemos podido llegar, que son los sistemas depositados, los sistemas colgados y los adheridos. Un sistema depositado simplemente es depositarlo, colocarlo como si fuera una alfombra, de manera que podemos tener, por tanto, o pavimentos drenantes o cubiertas. Y hablo de pavimentos drenantes porque, claro, en este caso, como estamos dentro de una malla metálica, las piezas cerámicas las podemos separar lo que queramos, cosa que no es fácil de hacer siempre en un pavimento drenante. Cuanto más separas las piezas cerámicas, os lo habrán explicado en construcción, el problema está en que pierdes el rozamiento entre ellas y por tanto es muy fácil de que pueda saltar una pieza cerámica del pavimento. Entonces hay un cierto equilibrio entre la distancia en que se pueden separar las piezas de un adoquinado para poder dejar absorber el agua al terreno, pero que no estén tan separadas como para que no haya un cierto rozamiento para que se mantengan estables en su situación de pavimento. En este caso, como hay una malla que las confina, las piezas se pueden separar lo que se quiera. Hasta el punto que esto es realmente una lección fantástica que nos han ido dando todos los arquitectos que han acudido al sistema FlexBrick, es que cuando habían arquitectos buenos realmente mejoraban el sistema. Se habían hecho varios pavimentos, pero tuvieron que llegar Michel y Miquel, que son dos arquitectos que trabajan el paisaje de una manera fantástica, y les encargaron un jardín, un parque en Toulouse, y ellos querían tener un paseo entre zonas ajardinadas, pero que su límite no fuera una línea recta, una línea marcada, un límite. Ellos querían que tuviera algo que ver más con la naturaleza, que en la naturaleza los caminos de tierra y la vegetación no tienen una línea marcada, sino que se entrecruzan. Bueno, pues la única manera de conseguirlo era con una malla que permitía colocar un ladrillo al final, 3 un poco más cerca, 6, tal, de manera que se podía hacer un gradiente de adoquines hasta la parte que se fundía con la vegetación. Si esto se tuviera que hacer manualmente sería imposible, pero al ir en mallas teníamos la partitura en la que las notas podían colocarse allá donde el arquitecto quisiera. Y por eso la imagen que veis aquí es casi como la de un río cerámico, en la que la transición entre lo mineral a lo vegetal es una línea discontinua, es una línea que no está marcada, es una transición suave entre los dos mundos, ¿no? O por ejemplo, habéis visto que ganó el premio FAT Internacional de Arquitectura, en este caso un parking en medio de Montpellier, donde está el tren de alta velocidad. Necesitaban un parking que en vez de hacerlo subterráneo lo quisieron hacer en altura y por tanto en medio de Montpellier suponía un gran impacto visual. Así que los arquitectos Archikubic en este caso decidieron utilizar el tejido cerámico primero porque les permitía ventilar los tubos de escape del parking muy fácilmente de una fachada a la otra. Al tener una fachada calada es muy fácil de que el aire que pasa de una fachada a la otra pudiera ventilar los tubos de escape. Pero por otro lado se dieron cuenta de la posibilidad de vestir a un edificio como quien viste Desigual, la marca Desigual, me refiero, que esos colores que al final
le quitan o le sustraen algo del impacto visual que pudiera tener este edificio sin ese tipo de fachada, ¿no? Que al final son cortinas, pero cortinas con un material cerámico y de acero inoxidable que puede durar 50, 100 años, ¿no? Uno de mis proyectos favoritos, aparte son amigos míos, Patricio Martínez y Maximia Turruella, que son especialistas en hospitales y sin embargo hicieron una vivienda en la cual la fachada en celosía continúa como una pérgola, continúa como cubierta y sigue bajando por el otro lado, ¿no? Es una fachada en la que el tejido cerámico casi como usa casi todas las aplicaciones. Tiene celosía, pérgola, cubierta, fachada. Y también ganó muchísimos años. La verdad es que es un espacio magnífico hecho con un tejido cerámico un poco más caro. En este caso se pudieron permitir, el cliente lo permitía, se pudieron permitir hacer unas piezas cerámicas esmaltadas con 4 esmaltes verdes que venían de los colores de las hojas de los árboles que estaban alrededor. En fin, había una imagen realmente muy interesante y es un edificio que está en la zona de la Avenida Tibidabo en Barcelona. Está muy escondido, si no sabes dónde está es difícil de verlo, pero es un magnífico edificio. O por ejemplo, otro proyecto también muy laureado, tiene muchos premios, el Instituto de Investigación del Hospital de Sant Pau en Barcelona, que en este caso PIC Architects, Felipe PIC Aguilera, que es compañero mío en mi grupo de investigación y compañero en la universidad, pues quiso hacer un demostrador arquitectónico con el tejido cerámico, pero le hizo una innovación. En vez de utilizar una pieza plana, utilizó una pieza con un pequeño alero, con una pequeña ala, de manera que ofrecía más sombra de la que el tejido en sí ofrece. En vez de tener un tejido con un ancho de 10 centímetros, se puede hacer lo mismo, pero simplemente haciendo un pequeño quiebro en la pieza cerámica. Y además establecieron un sistema de innovación importantísimo que es esmaltar la parte interior, dejando la parte externa con el color terracota y la parte interna con el esmaltado. Bueno, pues en esta visión doble es la misma calle, la misma fachada. Cuando vamos en una dirección de subida vemos la parte de la terracota, cuando bajamos por la misma calle en la dirección contraria vemos la parte esmaltada que nos enseña la parte plegada de la pieza cerámica, ¿no? Bueno, también ha tenido muchísimos premios. Antes he hablado de PMMT, que son especialistas en hospitales. Este fue un hospital que se hizo en plena COVID. Tuvo que hacerse muy rápido para dar servicio a todos los problemas que había de la pandemia y también establecieron esta especie como de tejido cerámico en el cual innovan la parte del alero inferior para dar más sombra en aquellas partes donde estaban las ventanas. Y por último, sistema adherido, que es un sistema que ocurrió no porque quisiéramos nosotros, sino porque otra vez un cliente nos dice, mira, tengo un edificio nada más y nada menos que el edificio Girasol de José Antonio Coderch en Madrid. Es un edificio que está considerado uno de los 10 edificios más importantes en Madrid a nivel de arquitectura, de los protegidos. Creo que es el único edificio que Coderch diseñó en Madrid y tenía un problema tremendo, que es que se le caían las plaquetas. El mismo tipo de configuración de fachada él la había realizado en Barcelona en varios edificios, pero el clima de Barcelona es más benigno que el de Madrid y las fachadas en Barcelona se mantienen muy bien. Pero en Madrid las piezas se caían. Y la verdad es que los vecinos se gastaban muchísimo dinero con resinas increíbles y no había manera. Así que, en este caso, Javier Galante, el atelier Galante, encontró la posibilidad de que con FlexBrick se podía hacer, pero en vez de colgar o depositar, adhiriéndolo, como los sistemas que tenía Coderch en su momento, adherir las piezas de plaquetas en la fachada. Para eso tuvimos que idear algo parecido a lo que era la plaqueta original que Coderch utilizó. Y estas son las dos imágenes de cómo fue el antes, cómo estaba la fachada, que además cada vez que tenían que hacer parches para reformarla, por supuesto nunca encontraban la misma pieza cerámica que la original, con lo cual se notaban perfectamente, se notaban los remedos y todos los parches que se le habían hecho al edificio. Había momentos que ya se habían cansado de reformarlos. Era una auténtica tristeza que
que un edificio tan valioso para una de las joyas arquitectónicas que hay en Madrid, que estuviera en esas condiciones. Bueno, pues después de la rehabilitación con Flexbrick, que era la solución más cara de todas las que se presentaron. Pero el arquitecto dijo, la que me va a dejar dormir va a ser esta, porque cuento con un sistema que no solamente estoy adhiriendo las piezas cerámicas a la fachada, sino que esas piezas están tejidas dentro de una malla y la malla está atornillada a la fachada. Por tanto, hay una seguridad redundante. No solamente dependerá del mortero, de agarre, sino que además hay una malla que confina la pieza y la malla está atornillada al soporte. Por tanto, es imposible que se caiga nada, ¿no? Y él pensó, vale mucho más mi sueño que lo que se me puede ahorrar en conseguir un sistema más económico. Y fue el sistema más caro de rehabilitación, pero creemos que va a durar muchísimo tiempo. Y de hecho, si tenéis momentos para ir por Madrid, no os lo perdáis. Es un edificio que lo veis ahora y parece que esté realizado hace poco, y es un edificio que se construyó en 1966. O sea que 50 y pico años después le han hecho un lifting perfecto. Ha recuperado 50 años de vida. Y bueno, pues hoy en día el sistema ha tenido éxito mundial. Estamos pues, en Londres, en Dinamarca, en Chicago, la ciudad de los arquitectos. Pues también en medio de Chicago hay un edificio con Flexbrick. En Teherán, centro, un mall internacional importantísimo, está hecho con tejido. La Expo de Dubái se hizo un pabellón con el tejido. Y hasta las antípodas. Hemos llegado hasta Australia, ¿no? En un hospital en Maitland, en el que toda la pérgola de entrada está realizado con tejido Flexbrick, y en el que los motivos cromáticos tienen que ver con motivos de los aborígenes de la zona. Es decir, la arquitecta que estuvo trabajando detrás de este edificio se basó mucho también en las posibilidades cromáticas y pictóricas de los aborígenes de la zona para incorporarlas a la imagen del tejido. Hoy en día tenemos materiales de todo tipo, ya no solamente es la cerámica, podemos tejer maderas, bambú, chapas metálicas, vidrios, de todo, o sea, alabastro, corcho, hemos probado de todo. Y cada arquitecto nos viene con sus propias particularidades. Oye, me gustaría hacer un edificio de esta manera, ¿no? O en vez de hacer las celosías separando piezas como hasta ahora hemos hecho, pues que la propia pieza tenga un hueco, sea calada. O, por ejemplo, la imagen de la derecha es un botellero cortado de manera que la parte de las botellas se colocan como si fuera una celosía. Cada arquitecto viene con su propio sistema de juego. Entonces, por eso digo que Flexbrick siempre lo pongo como esto que os hablaba de las patentes, un sistema que permite que cualquier arquitecto pueda jugar y pueda personalizar su propio edificio. No es una pieza ad hoc para personalizar un solo edificio, sino que cada arquitecto puede jugar y puede ofrecer sus propios sistemas, ¿no? Y de hecho mejorarlos. La segunda patente es más reciente, del año 2016. De momento le llamamos Cortex, todavía no sabemos si será el nombre definitivo, pero bueno, la idea Cortex nos va muy bien. Tiene que ver con corteza, tiene que ver con el córtex cerebral, pero bueno, al final la palabra corteza es la que más nos definía. De hecho, es un sistema para revestir edificios de manera industrializada, otra vez. ¿Por qué? Porque hasta ahora, lo que supongo que conocéis de los sistemas SATE, sistema de aislamiento térmico por el exterior, pues hay dos familias, los sistemas SATE continuos, con un acabado de una capa de mortero, o los discontinuos, con un acabado desde baldosas o plaquetas, generalmente cerámicas, a veces de piedra, pero generalmente son cerámicas. Bueno, cuando vemos este tipo de imágenes, fijaros que aquí sumamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 capas, más o menos, lo que estáis viendo aquí ahora. La primera, por supuesto, la del aislante térmico, con sus espigas para poder fijarlas al soporte, un enlucido de mortero, una malla, generalmente de un material que aguante la corrosión, una segunda capa de enlucido que tape y luego un acabado, que puede ser una capa de mortero, de monocapa o un revestimiento de piezas cerámicas. Pero contamos aquí, fijaros, 5 o 6 capas. Bueno, pues cuando vamos a un
a una casa que hace sates de verdad, fijaros lo que nos pone el catálogo. Después del soporte, hasta 13 capas para acabar un sate discontinuo, en este caso, con un acabado cerámico. Tengo que decir que los acabados discontinuos se están poniendo más en relieve que los continuos, puesto que los que tienen un acabado como una capa, al cabo de un tiempo suelen presentar casi todos algún tipo de fisura, se resquebrajan. No hay que olvidar que detrás tienen un aislante térmico, que es un material pues blandito. Entonces, aunque esté reforzado y tenga sus mallas, pero al cabo de un tiempo suelen haber siempre algún tipo de fisura, porque el edificio se mueve y porque el sol, los cambios de temperatura lo suelen conseguir, ¿no? Entonces, se han dado cuenta de que si se coloca un elemento discontinuo, cualquier fisura que ocurra en la fachada, el ojo no lo percibe, porque queda escondido entre las juntas, entre plaquetas. Entonces, por eso cada vez más se utiliza más el sate discontinuo, porque esconde mejor los problemas que puede tener de fisuración. Pero claro, uno se gasta hasta 13 capas encima de un soporte. Bueno, pues esto es lo que nos quisimos, o menos lo que yo me empeñé en intentar solucionar. ¿Se puede conseguir lo mismo con una capa? Es decir, que en vez de estar 13 veces encima del andamio, acudir solamente una vez y ponerlo todo a la vez. Esta fue la pregunta y de ahí salió la patente. Porque aparte hay una excesiva laboriosidad a la hora de colocar la parte final, que es la de las plaquetas. Luego hay que rejuntarlas. Y después de todo, como arquitectos, ¿tiene sentido hacer un sate cuyo acabado imite a una fábrica de ladrillo? Para eso haces la fábrica de ladrillo directamente. Claro, evidentemente se hace con un sate porque es la manera que tienes de tener con menor espesor, colocar un aislante por el exterior. Pero siempre me he quedado con la sensación de que qué lástima que tengamos que reproducir un acabado que no es verdad, no es verdadero. Es una plaqueta que imita a una fábrica de ladrillo. Bueno, pues todo eso se juntó y salió este primer dibujo. Igual que os he enseñado antes la primera maqueta, este dibujo me ha servido para explicárselo a quien compró la patente, en este caso fue Rosagrés. Y bueno, pues la idea es que más que hacer un sate, vamos a hacer lo que los franceses llaman un beture, es decir, un sistema de sate prefabricado, industrializado, en el que todas las capas vienen a la vez. No hay que hacer 16 o 14 capas en la obra, en el andamio, sino que se coloca un elemento que tiene el aislante y el acabado ya incorporado. Y solamente hay que hacer una ejecución, una acción de anclaje al soporte. Para eso había que estudiar primero qué tipo de cerámica se colocaba en el exterior y segundo qué tipo de aislante, porque los dos ahora tenían responsabilidades que en las anteriores soluciones tradicionales no existían. Así que el invento consistió básicamente en clipar la cerámica al aislante. Una opción clipada, en la que intentamos otra vez, y de esto lo aprendí de FlexBrick, evitar el adhesivo, la soldadura, alguna cosa que haya entre la parte cerámica y la parte que lo soporta. ¿Por qué? Porque de esta manera, al final de la vida del ciclo del edificio, yo puedo separar las dos piezas, fácilmente puedo llevarme la cerámica por un lado y el aislante por otro. Mientras que si pongo algún tipo de adhesivo, o de hecho en los sates que hay actualmente es muy complicado arrancar piezas cerámicas de esos soportes, ¿no? Y aquí no. Por tanto, aquí había que estudiar el aislante, había que estudiar la pieza cerámica y un anclaje que tenía que ir desde la cerámica hasta el soporte, porque la mayoría de los sates que habéis visto en las imágenes anteriores, lo que se ancla es el aislante al soporte con espigas de plástico y luego la cerámica se adhesiva al aislante. Aquí lo que pretendíamos es, vamos a anclar la cerámica directamente al soporte, con lo cual los arquitectos dormiremos tranquilos. No dependemos del aislante para nada. La cerámica está anclada al soporte directamente y en medio ha quedado la pieza del aislante. Bueno, pues otra vez tuve que inventar una pieza cerámica para que la gente entendiera de qué íbamos hablando y por suerte había una pieza que ya existía en el mercado para hacer, es un tema divertido, es un invento de aquellas cosas que a veces me encuentro en la arquitectura. Ya os podéis imaginar que soy un gran curioso y soy muy atento siempre a cualquier cosa que sale novedosa. Y me doy cuenta de que hay muchas grandes invenciones
que no llegan a nada porque no hay nadie detrás que las sepa vender bien. Entonces, algo que es importante, y creo que como arquitectos ahí sí que tenéis una gran capacidad de venta. Eso es una de las grandes ventajas que tenéis como arquitectos, que un ingeniero industrial, espero que no haya ingenieros industriales en la sala, le faltará. Estáis educados a vender vuestros proyectos y, por tanto, si tenéis que vender una idea, la venderéis mucho mejor que un ingeniero industrial. Bueno, pues lo mismo. Me encontré con que había un proyecto que nadie le había hecho caso, pero que era muy buena idea, que era forjados reticulares en los cuales las bovedillas eran con EPS, poliestireno expandido. El problema está en que estas bovedillas de poliestireno expandido, que van muy bien porque aligeran el forjado, etcétera, etcétera, tienen un problema al fuego. Así que a alguien se le ocurrió una idea fantástica de ponerles una zapata cerámica en la parte inferior para que tuvieran una protección, una RF importante al fuego. Bueno, pues quien inventó estas zapatas, lo conocía yo, claro, estoy muy contactado con el mundo de la cerámica, y le pedí que me dejara unas cuantas porque al final la zapata cerámica era un elemento que tenía una geometría con una cola de Milano que clipaba con la bovedilla de poliestireno expandido. Lo único que tuve que hacer es cambiar el poliestireno por, en este caso, unas fibras de vidrio, y tenía la idea básica de qué es lo que quería colocar como veture en fachada. Y por otro lado, claro, ocurre que cada vez las normativas nos piden aislantes térmicos de mayor espesor. Si ponemos aislantes térmicos buenos, hablo de buenos cuando hablo de transpirables, aquellos que permiten que el edificio respire, pues han de ser o fibras de vidrio o lanas de roca. Pero claro, la lana de roca, el problema está en que es muy blandita. Y mira que Rockwool ha hecho para conseguir lanas de roca de gran densidad. Al final, lo que yo buscaba era un aislante que tuviera una densidad fuerte, al menos una buena consistencia, para poder clipar bien una pieza cerámica. Así que me quedaron solamente dos materiales, que los dos transpiraban perfectamente en el edificio: la fibra de madera y el corcho, concretamente el aglomerado de corcho. Empezamos trabajando con la fibra de madera porque vi esta imagen, igual que vi en su momento aquellas bóvedas de plástico que imitaba el ladrillo. Me quedé muy sorprendido de que este señor estaba haciéndose un sate y que colocaba las piezas de aislante térmico de fibra de madera una encima de la otra, como quien coloca un sillar de piedra. Pues mucho más ligero, por supuesto, pero se colocaban una encima de la otra. Hasta el punto que uno puede realmente, viendo la capacidad de compresión que tienen estos sistemas, estos aislantes, que pueden llegar hasta los 100 kilopascales, pues uno puede llegar a pensar incluso que puede ser un sistema hasta autoportante, que desde el suelo se podría levantar una pared en el que el aislante fuera el que estuviera aguantando las cargas verticales. Ese fue el punto decisivo de la patente. Luego solamente había que clipar una pieza cerámica. El clipado que habéis visto antes era vertical. En este caso conseguimos al final, dijimos, no, vamos a hacerlo horizontal y solamente vamos a hacer dos colas de Milano al final superior y al final inferior de la pieza, y el clipado va a ser sin adhesivos, tal como lo estáis viendo ahora. Y vamos a hacer que el aislante tenga pues, un sistema de machembrado para que se puedan unir dos piezas, tanto arriba como las laterales, de manera que podamos romper cualquier puente térmico. En esta imagen que veis aquí pasamos ya al corcho, porque empezamos a ver las grandes ventajas que tenía el aglomerado de corcho, que eran muchísimo mayores que las que tenía la fibra de madera, especialmente respecto al agua. Porque claro, era un sistema que nos iba a exponer al aislante muy fácilmente al agua de lluvia. Y la fibra de madera no estábamos seguros de que ante la lluvia no se va a desgastar, pero básicamente puede inflarse. Cosa que al corcho no le ocurre. Si habéis ido a pescar, lo que uno tira al agua es un corcho, ¿no? Así que, hablando con el gran gigante de los aglomerados de corcho, que es Amorim, está en Portugal, empezamos a ver posibilidades de investigar cosas, hicimos un proyecto de investigación y pasamos de la fibra de madera al aglomerado de corcho. Su problema es que su precio es muy caro. Quizás es de los aislantes más caros que hay. Y vosotros y yo nos podemos poner de acuerdo en que qué importa cuando es un aislante que funciona muy bien, es natural y permite transpirar al edificio.
nos pondremos de acuerdo enseguida vosotros y yo. Pero a un cliente, igual si le dices que va a costar 3 veces más que un XPS, pues dice, hombre, es una cosa que no se va a ver. Al final la va a tapar una cerámica. ¿Para qué me voy a gastar 3 veces más en un aislante que no se va a ver que en un XPS? Así que hemos hecho la versión para el que no quiera gastarse tanto en XPS, y aquí se ve con un hilo cómo se corta la pieza del aislante. Fijaros con la sección para poder clipar la pieza. Y en la pieza fijaros cómo hay un punto donde vamos a tener un espesor suficiente para ranurar la pieza cerámica y poder colocar un anclaje en forma de omega, que va a ir directamente, atravesará el aislante y va a ir directamente contra el soporte. Aquí vemos algunos ejemplos de emplante de sección. Y esta es la parte que como arquitecto no puedo evitar. Tengo que ofrecer a otros arquitectos que puedan jugar lo que quieran. O sea, no tendrán una pieza única, sino que la pieza será la que el arquitecto decida, la que el arquitecto componga. Entonces, nosotros tenemos una pieza base a la cual se le pueden hacer juntas falsas, las que se quieran. Las que estáis viendo aquí, hicimos una prueba, en este caso, una junta falsa en la parte intermedia, para que parezca que realmente tenemos como más juegos. Y de hecho se establecía como un juego de juntas interesante. Una junta, la real, la que llamamos la junta constructiva, y una junta compositiva. Cada una tenía un espesor diferente y daba un juego, un ritmo a la fachada inesperado, y que, bueno, a cada arquitecto se le ocurría el suyo, ¿no? Y aquí voy a poner simplemente la secuencia de cómo se colocó en el ensayo. Aquí le vemos cómo se encola la parte trasera del corcho. Y aquí empezamos a ver el anclaje que además me permite hacer de separador entre las piezas cerámicas. Se nivelan, por supuesto, hay que colocar un nivel. Y en esa junta, que ya se ve que es una junta ancha, pero que yo creo que le dota de una gran personalidad al sistema, se puede taladrar. Aquí le faltó, de hecho, hay que poner el taladro, hay que poner un tope para que no rompa la pieza. Se taladra a través de esa pieza especial que se ha colocado, se va hasta el soporte y luego se coloca simplemente un tornillo y con otro taladro se atornilla directamente. Con lo cual, el sistema está seguro porque tiene 3 seguridades. Una, la del propio peso del aislante, que es capaz de aguantar un cierto peso. 2, la del anclaje a viento y a peso. Y 3, la del adhesivo, que nos va muy bien también porque sirve para sujetar la pieza hasta que nos ha colocado el anclaje definitivo. Con lo cual ese adhesivo tiene una primera función de fijar la pieza momentáneamente y también de darle un pequeño espesor para poder aplanar, para poder, al colocar luego el nivel y el plano, poder colocarlo más adelante o más atrás para poderlo alinear con las piezas vecinas, ¿no? Para que sea coplanario. Bueno, ejemplos de rompejuntas, junta reticular. Aquí se pueden ver posibilidades de colocar un anclaje o colocar 3 anclajes en cada junta o colocar solamente uno en cada esquina. Hicimos varias pruebas para ver rendimientos de ejecución, ¿no? Y ahora estamos haciendo el siguiente paso, que es esto que habéis visto con una pieza muy sencilla, sin ninguna decoración. Empezaría a hacer pruebas de decorados, ¿qué se le puede ocurrir a un arquitecto que le gustaría añadirle al sistema, ¿no? Lo complicado ya está, que es clipar una pieza cerámica al aislante y cómo fijar la pieza cerámica para que el aislante no sufra. Y acabo con la tercera patente. Esta patente salió hace una semana. La patente es del 2020, pero hemos conseguido un prototipo hace muy poco en el Cebisama, la Feria Internacional de la Cerámica en Valencia. Ferran estuvo allí, la pudo ver directamente. Y bueno, creo que es un ejemplo más de también la cerámica hasta dónde puede llegar, ¿no? ¿Por qué lo del balcón? Voy a ir casi como las 3 líneas del balcón industrializado plegable. ¿Por qué es balcón? ¿Por qué industrializado? ¿Y por qué plegable? Bueno, todos lo hemos pasado, ¿no? O sea, todos los que estamos en esta sala hemos vivido estar encerrados mucho tiempo en casa, y los que teníamos balcones o terrazas, pues hemos visto una pandemia, y los que no lo tenían han visto otra.
empezaron a salir muchas noticias como esta, que de repente se disparaban los pisos en los cuales había terraza o había balcón. Empecé a pensar, bueno, pues los arquitectos tenemos mucho que decir con el tema de los balcones. Y sin embargo, durante mucho tiempo, yo diría que llevamos casi una década y pico larga, en que las fachadas no tenían balcones. Parecía como que el balcón era un volumen que molestaba a la hora de componer una fachada. Las fachadas eran muy abstractas, más bien lisas, y había pocos balcones. La verdad es verdad, es algo que ocurría. Las fachadas eran así. Por eso esta fotografía, que puede parecer chistosa y cómica, a mí me deja un cierto sabor amargo, porque la persona que vive en esa casa se quiere distinguir, que es una de las funciones básicas de la arquitectura. También la distinción, que no seamos colmena, o no, no somos, pero al menos déjenme que mi fachada no sea parte de la colmena que pueda distinguirme, ¿no? Y ese señor se compra un balcón que es todo lo contrario a la fachada, un balcón rococó, con unas volutas clásicas, una barandilla totalmente alambicada, todo lo contrario a lo que es la fachada, ¿no? Ignoro si es que le tenía mucha manía al arquitecto que hizo la fachada, pero dice mucho esta fotografía de esta necesidad que tenemos a veces desde que nuestro pequeño ojo al mundo, poder diferenciarnos, distinguirnos, ¿no? Así que el balcón es mucho más, no es solo el poder salir a un espacio intermedio entre el exterior y el interior. Es algo que también nos puede distinguir. Y como arquitectos, en eso tenemos mucho que decir. Acordaos, como arquitectos como arquitectos trascendemos las funciones. Para hacer algo que funcione, un ingeniero lo puede hacer. Para hacer algo que trascienda una función, solo lo puede hacer un arquitecto. Y esto no es un render. Esto es un bloque de viviendas que alguien radical, como es Shou Fujimoto, por supuesto, uno de los grandes de la arquitectura japonesa, pues de repente dicen, señores, ¿cómo que un balcón es algo retrógrado? ¿Cómo que un balcón es algo de la tradición constructiva? Un balcón es algo modernísimo, es algo muy contemporáneo. Es más, este edificio sin balcones no se entiende. Y son balcones muy audaces, fijaros el vuelo que tienen. Por tanto, empieza a haber esta especie como de reclamo de que el balcón puede ser un elemento interesante a nivel arquitectónico. Y de hecho, os enseñaré fotografías al final que tienen mucho que ver con esto. No hace falta venirse tampoco tan aquí, pero los que os guste la historia de la arquitectura, bueno, pues hay un arquitecto griego, Takis Tenetos, que en el año 59 hizo este edificio en el cual el punto más remarcable precisamente es el balcón, la terraza que extiende en voladizo contra un acantilado, en que fijaros qué maravilla, en que la propia barandilla es el banco en el que se sientan, es un diseño magnífico de cómo el balcón al final es lo más importante de ese edificio, al menos lo que ha quedado para la historia. Por tanto, la B de balcones puede ser interesante para un arquitecto. Además, parece ser que políticamente, por una vez en la vida, nos podemos encontrar. En el País Vasco, esto hace 2 años, recuerdo que hablé con el director general de Arquitectura y Vivienda del País Vasco y me dijo que se iba a hacer. No me lo acababa de creer, pero claro, me lo decía el director general de Arquitectura y Vivienda. Y efectivamente, al final ha sido. El decreto de habitabilidad del gobierno vasco actualmente obliga a construir balcones en nueva planta sin que computen como superficie útil. En el País Vasco, esperemos que en el resto del Estado se apunten enseguida a esta idea, porque me parece que es una idea estupenda, ¿no? Y además hablamos de Euskadi, es decir, que estamos en la costa mediterránea más que nunca, ¿no? Deberíamos tener esto, ¿no? Incluso tienen subvenciones para hacer este tipo de cosas. B, la B de balcones, la I de industrializado. Bueno, pues porque todo lo que he explicado hasta ahora tiene que ver con eso, es decir, cómo alejarnos cada vez más de la obra fatigosa, laboriosa, que tiene su tiempo en obra y cada vez más ir a talleres. La construcción industrializada ha llegado, y esta vez creo que para quedarse. Yo cuando era estudiante había oído hablar de construcción industrializada, pero bueno,
era algo relegado a granjas de pollos y alguna nave industrial. Hoy en día no. ¿Por qué? Porque la gente joven hoy en día no se quiere dedicar a la construcción. No hay paletas, cada vez hay menos mano de obra, pero no paletas, ni gruistas, ni fontaneros, etcétera, etcétera. Es decir, por tanto, o las cosas se hacen en un taller y en una industria en la que hay unas condiciones, primero, climáticas más suaves, más cómodas, una conciliación laboral importante, hasta el punto que a mí me comentaba un gerente de una empresa que hace construcción industrializada, que de repente se ha abierto una puerta inesperada a la entrada de la mujer en el sector de la construcción. Que hasta ahora, cuando la mujer en el sector de la construcción se dedicaba a temas administrativos o financieros. Hoy en día las mujeres pueden estar en un taller colocando tornillos en una chapa, tal y cual, igual que un hombre. Cosa que antes no ocurría. Entonces, y como hay falta de mano de obra, además son muy bienvenidas. Y se consigue una conciliación laboral de que a las 2 acabas de trabajar y a las 6 sales de casa, te vas para casa, pues trabajar en una empresa, en un taller que hace construcción, sale a cuenta. Por tanto, yo creo que esto cada vez más, espero que desde las escuelas de arquitectura, al menos en la mía, como catedrático de construcción, lo estoy cada vez introduciendo de manera más fuerte, más intensa. Espero que en las escuelas de arquitectura esto se empiece a tener cada vez más en cuenta, ¿no? Así que ahora no solamente hay que conocer, o más que nunca, no hay que conocer lo que es capaz de hacer un operario en una obra, cuál es su habilidad, sino qué máquina hay en una industria para hacer según qué cosas, ¿no? Eso es lo que tendremos que saber los arquitectos. Igual que un médico tiene que saber cuál es el último fármaco, los arquitectos tendremos que saber en las escuelas de arquitectura cuáles son las máquinas que trabajan en talleres de construcción. Y esta fotografía es el ejemplo último, además tanto Ferran como yo lo vimos últimamente, de Porcelanosa ha abierto una fábrica de construcción de baños industrializados. Y claro, los van a vender como churros. Porque ¿quién quiere tener en un edificio? Por supuesto, para hacer una vivienda, no. Para hacer una casa unifamiliar no tiene sentido. Pero si tienen bloques de 50 viviendas, un hotel de 40 habitaciones, un hospital, y hay que hacer 50 lavabos, pues tener 50 cuadrillas poniendo el grifito, poniendo la baldosa, poniendo no sé qué, poniendo el plato de ducha, tal y cual, a tenerlos que te vienen directamente en un camión y te los enchufan por el balcón, te los enchufan dentro, pues no hay color. No hay color. Una pequeña tabla comparativa, muy rápida. Fijaros que en este caso Países Bajos y España facturan más o menos, fijaros, más o menos lo mismo en construcción. Y sin embargo, en la gráfica inferior, el 50% de la construcción en Países Bajos es industrializada. Y en España estamos solamente al 1%. Tenemos un gran recorrido todavía. Por tanto, creo que hay trabajo para arquitectos un montón. Y además, con todas las ventajas que tiene, que seguramente ya os habrán dicho, ¿no? Las ventajas que tiene construir de manera industrializada. Así que la I del BIP está explicada. Hago un pequeño paréntesis de la cerámica, ¿dónde entra aquí? Bueno, pues tengo que decir que los balcones que os voy a presentar inicialmente estaban pensados en madera, porque pensaba que es un material ligero y si tienes que colgarlo en una fachada, mejor que sea algo que no pese mucho. Una estructura metálica y luego pues una madera que acompañe y haga el revestimiento del balcón. Hasta que llegó a mis oídos, siempre atento y curioso a lo que ocurre a mi alrededor, de la existencia de unos sándwiches cerámicos que hace tiempo había oído hablar, pero de manera muy residual, y de repente una empresa que se ponía en serio a producir sándwich cerámico. ¿Qué es un sándwich cerámico? Pues eso, es un bocadillo en el que la parte más cara la colocas en los extremos y en el medio lo que haces es aligerar. Y claro, como tenemos piezas cerámicas que llegan hasta los 3 milímetros de espesor y que pueden tener hasta 3 metros de largo, 3 metros y medio, 3,60, esto nos da una capacidad de juego fantástica, porque tenemos un formato que se parece más a la chapa que a la baldosa. Por tanto, ahora la cerámica ya no la pensaremos como una baldosa o un baldosín, sino como una chapa, pero con un acabado porcelánico, con las propiedades de una porcelana, de 3 metros por 1 metro de ancho y 3 milímetros de espesor. Claro, 3 milímetros de espesor es algo muy frágil. Hasta entonces lo que se hacía era doblar y se ponía 3+3, como hacen los vidrios.
hasta que alguien dice, no, si yo le pongo detrás, en este caso una espuma de poliuretano, pero lo que les voy a enseñar ahora es un polietileno especial, pensado para esto, y que utilizan las palas, los molinos de viento, los aerogeneradores, están hechos con ese tipo de núcleo, revestidos con una resina. Los suelos de los trenes están hechos con esos núcleos, los suelos de los yates. Es decir, que es un material que viene del mundo de la ingeniería y que en la arquitectura no lo habíamos todavía utilizado. Y qué mejor material para utilizarlo que con la cerámica, que sabemos que aguanta perfectamente el sol y lo que le echen. Es unos materiales que mejor aguantan la intemperie. Así que se une lo mejor de los dos mundos. La cerámica sabe hacer muy bien ponerse en el exterior y los núcleos que consiguen que esa pieza cerámica puede ser muy finita porque le otorgan toda la capacidad resistente, mecánica, flexión, ligereza, etcétera, etcétera. Y como yo buscaba un elemento ligero para mis balcones, pensé, digo, pues cambio la madera, que a los 2 años se me habrá quemado al sol, y más al sol mediterráneo, pues lo pongo con una cerámica, que no tendrá mantenimiento. Y de hecho, un sándwich tampoco es algo tan raro en la construcción. Las puertas hoy en día no se hacen macizas. La puerta es un sándwich. Tienes una chapa, otra chapa, de un material que ahí sí se gasta uno el dinero, una chapa buena, pero dentro colocas un bastidor y un aligerante lo más barato posible. Y por supuesto ya a quien se le ocurrió hacer una puerta cerámica. Con esa idea, hagamos el sándwich cerámico, pues hacemos una puerta cerámica con un acabado que puede ser el mismo que el resto de las paredes. Y como no, ha habido arquitectos que han pensado, ¿y por qué no lo hacemos para afuera? ¿Por qué no solamente para adentro? También podemos hacerlo para un exterior. Si la cerámica, la porcelana, es capaz de aguantar exteriores perfectamente, pues yo puedo hacer una fachada en que las partes opacas están hechas con una chapa porcelánica y las contraventanas, con un material ligero, puedo conseguir también que sean del mismo material. De manera que cuando yo cierro la fachada, tengo el mismo material monocroma, tanto en la parte opaca como en la parte donde están las vidrieras. Pues con todas estas ideas, el dibujo que hice confinado, como estabais vosotros, teníamos mucho tiempo, acordaos el tiempo que teníamos, pues a mí se me ocurrió dibujar esta cosa. Dije, bueno, seguramente esto está ambientado. Así que empecé a entrar en lo que se llamaban informes. Esta mecánica, una oficina de patentes os la enseñará enseguida. Primero se hace un informe de patentabilidad. Es decir, qué es lo que se ha hecho en el mundo con aquella idea. Entonces tú entras las palabras claves y te hacen una búsqueda. Como cuando buscáis una bibliografía de cualquier cosa. Es lo mismo, pero en patentes. Y me di cuenta que en este informe de patentabilidad de que habían cosas que no se habían hecho. Así que aquí viene la propuesta que os voy a enseñar y que con esto acabaré, en la que la idea es plegar, y de ahí viene la P de plegable, plegar los balcones para que puedan llegar a la obra 40 o 50 y no 1 o 2 por transporte, porque es lo que había visto yo que ocurría con la mayoría de los balcones que estaban en el mercado. En España no había todavía casas que hagan balcones industrializados, pero en Francia, por ejemplo, sí que había, en Estados Unidos. Y todos tenían el mismo problema, que con la barandilla y con las cartelas de sujeción eran unos volúmenes realmente inmensos y que había 1 o 2 máximos balcones por transporte. ¿Por qué no hacemos aquí un sistema que esté plegado de manera que podamos apilar 40 y podamos servir con un solo camión pues un hotel que quiera poner 40 balcones? Con la grúa desplegamos y enchufamos en la fachada como el que enchufa una estantería. ¿Habéis visto las estanterías Slack de IKEA? Que no necesitan la cartela, simplemente son como unos cuernos que salen de la pared y se enchufan de manera que uno no ve ni la cartela ni nada, ¿no? Pues con un sistema muy parecido, enchufar el balcón a las piezas de fachada. Lo que inicialmente empezó como una idea para rehabilitación, o sea, para aquel que no tuviera balcón, que se pudiera comprar un balcón, al final el mercado te va poniendo en tu sitio y te dice, oye, no, si aquí el negocio no está en hacer balcones para quien no tiene balcones. Y digo, hombre, pero es que yo he empezado por ahí. Igual que cuando empecé con el Flexbrick empecé pensando en bóvedas como las de Dieste. Y al final el mercado te dice, no, el mercado no está en hacer bóvedas. Se hará una bóveda uno de vez en cuando, cada 5 años, a un caprichoso que le guste, pero el mercado no está ahí. El dinero no está ahí. El dinero está en hacer tejidos en seco. Pues aquí ocurrió lo mismo. Yo, una idea muy romántica de servir a quien no tiene un balcón, y el mercado te dice, ¿pero dónde vas? Aquí lo que siempre te vayas es una cadena hotelera. Y que le digas, tú te vas a darle 100 balcones.
con dos camiones le enchufas 100 balcones en su fachada. Tú tienes que irte a un bloque de residencias que tengas, pues eso, 30 balcones que poner. Ahí está el mercado. Y pensé, claro, es verdad, porque además la normativa ya estará preparada para tener balcón, porque claro, en según qué sitios no puedes colocar un balcón porque la normativa no te lo permite. O porque la fachada está en malas condiciones y no es tan fácil colocarle una estructura colgada, ¿no? Mientras que si preparas ya un edificio ya in situ, ya en obra nueva, pendiente con el sistema de anclaje, etcétera, era mucho más fácil. Así que mi visión romántica inicial de dar servicio a quien no tuviera un balcón, al final los del mercado me dicen, no, si quien quiera sí, pero ahí no estará, el negocio no está allí. Así que todo esto, al final, ha concluido en este vídeo que explica pues, qué son los balcones industrializados plegables. La idea es que vengan plegables, plegados y apilados en un camión. Con una grúa se pueden desplegar, hasta la barandilla puede estar plegada dentro y después de haberle colocado los enchufes directamente a la fachada, se puede enchufar. La idea de esto es que lo cogiera IKEA. Mi cliente ideal hubiera sido IKEA. Entonces, pues claro, ¿qué haría IKEA? Pues le puedes cambiar los laterales, le puedes cambiar las barandillas, te da un catálogo de 5 o 6 barandillas, las que tú quieras, las que quiera el arquitecto. Puede hacer mobiliario a juego con el revestimiento del balcón. Y ahí fue cuando salió el sándwich cerámico. Digo, bueno, ¿por qué lo voy a hacer de madera cuando lo puedo hacer con cerámica y todavía tengo muchísima más variedad? Porque la cerámica no la acabas. Lo puedes modular, puedes unir varias piezas. Y, por suerte, un amigo mío, que es Miquel Lacasta de Archicúbic, tenía un proyecto muy parecido, en el que, fijaros, este proyecto, sin balcones, no tendría ninguna gracia. Otra vez un diseño de un arquitecto en el que el balcón es precisamente el protagonista de todo este diseño. Estos no son industrializados ni son plegables, pero me sirvió para explicarle a la gente que venía que era factible. Y además es un proyecto precioso porque ha habido gente que no se conocían, empresas de adhesivados, de núcleos, de cerámica, metálicas, químicas, que sin conocerse se han unido para hacer esta idea de proyecto que me ha parecido como muy interesante. O sea, digo que ha sido como lo más mágico de toda la idea, ¿no? Y después, cuando pensamos, pues, ¿por qué no lo llevamos esto a una feria para ver qué tal reacciona la gente? Porque nos lo creemos nosotros, pero se lo creerá la gente. Y entonces fuimos a la Cebisama hace una semana, estuvimos en la Feria de Valencia y, bueno, coincidimos con Ferran y dijimos, vamos a hacer un stand muy sencillo en el que no vamos a enseñar cómo se aplica porque hay que hacer todavía un proyecto de investigación. Esto está incipiente, está en la fase 0 todavía. Pero vamos a ver cómo reacciona la gente a una idea de cómo se vería esto una vez acabado. Y pondremos pues, ese balcón con acabado pues, en mármol o en porcelánico en mármol, en porcelánico en corten, un porcelánico en madera. Vamos a ver qué tal reacciona la gente. Y este es el stand que pusimos allí y para nuestra sorpresa, el primer día, nada más entrar el primer día, pues un representante de Aedas Home, que es una de las promotoras más importantes que hay en España, estaba yo por allá, oiga, esto de aquí me interesa muchísimo porque tengo una fachada de 1.700 metros cuadrados que me gustaría llenar de balcones y esto es muy rápido, esto es fantástico, ¿dónde lo venden? Y tuve que decirle, es que estamos en desarrollo todavía, si puede aguantarse un par de años. Pero me sirvió para explicarle luego a la gente que está detrás, la que ha puesto dinero y ha invertido en este tipo de cosas, que ya hay clientes que comprarían esto, ¿no? Es decir, demostramos que realmente había mucho interés y que la industrialización realmente tiene un mercado importantísimo, ¿no? Y tenía que venir un representante de Aedas Home a verificarlo, ¿no? Una alumna mía, sabe hacer cosas de vídeos, me hizo un vídeo del stand con un señor. Puesto vertical. Bueno, resumiendo que quería acabar con la imagen de los frutos de la industrialización, las capacidades que tiene la cerámica hoy en día y especialmente el que creo que vosotros tenéis que salir de aquí con la idea de que sois unos inventores en potencia importantes. Cualquiera de vosotros puede inventar. No solamente diseñar para un edificio, sino diseñar para muchos edificios, que compre otro arquitecto vuestra patente
y que se diviertan. Entonces, es como quien diseña algo parecido a un juego. Entonces, que hoy en día es algo que todo el mundo, la gente joven, jugáis mucho, ¿no? Pues imaginaos que tenéis que hacer un diseño de un juego. Pues lo mismo, pero en arquitectura. Así que espero que os vaya muy bien y muchas gracias por la atención. Gracias.